Les voy a presentar una herramienta tecnológica de última generación, la medida del escáner intersticial biológico, donde nosotros vamos a analizar el espacio intersticial en 3 minutos. ¿Qué significa el espacio intersticial? Es el lugar donde las células viven, tienen su intercambio, nacen, mueren, se reproducen, comen y eliminan sus residuos, y gracias a ese análisis podemos interpretar cuáles son las fallas que puede llegar a tener cada aparato o sistema en nuestro escritorio al terminar el estudio en 3 minutos. El paciente se sienta, coloca sus manos sobre estas placas, los pies sobre otra placa similar a esta y 2 electrodos en la frente, como lo vamos a mostrar en un momento, y de ahí vamos a acceder a un escritorio donde vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer la medición del EIS colocando las dos manos en las plaquetas, los 2 electrodos en la frente y los 2 pies en sus respectivas plaquetas para hacer la medición del intersticio celular, que es el espacio intercambiable de la célula, donde nosotros a través de ello vamos a medir 20 volúmenes en 3 minutos y lo vamos a tener en nuestro escritorio, que es nuestro parámetro de análisis, aparato por aparato. Bueno, vamos a hacer la medición del EIS en el plano. Ya tenemos sentado el paciente, colocado sus electrodos y vamos a medir en 3 minutos. Vamos a analizar las imágenes aparato por aparato a partir de ahora. En este caso vamos a poner que el paciente, para que la medición sea más objetiva, no le vamos a colocar síntomas ni tratamientos. Vamos a iniciar la medición, vamos a ver la silueta, en este caso de Aníbal, y vamos a ir midiendo 20 volúmenes en 3 minutos y vamos a tener el escritorio para analizar aparato por aparato. Acá tenemos nuestro escritorio donde vamos a mostrar el examen que acabamos de hacer recién en Aníbal, donde nos vamos a mostrar el examen funcional aparato por aparato. Acá tenemos nuestro escritorio, nuestro electrosomatograma, que es una medida parecida al electrocardiograma que entra dentro de estas 2 barras rojas, el análisis funcional de los 20 volúmenes del cuerpo. De allí nos vamos a ir al aparato digestivo, donde nosotros vamos a observar en él cuáles son las alteraciones. En este caso tenemos el hígado, que es el que tenemos que evaluar, de color amarillo, que nos indica un proceso inflamatorio en curso, y de ahí podemos analizar qué repercusión tiene en su barra de riesgo su aparato digestivo, que nos marca en rojo. De acuerdo a eso vamos a hacer un análisis del metabolismo de los lípidos, que es lo que nos marca una especificidad del 80%, y los problemas digestivos, que es su barra más importante. En segunda instancia vemos un análisis cerebral, donde sí tenemos que hacer hincapié en los elementos que nos marcan como rojos: el lóbulo frontal, que nos marca una hipoxia, una falta de oxígeno y revascularización, que tiene su continuidad en la carótida. Como repercusión de esto, el paciente puede tener trastornos de sueño, cognitivo, insomnio, jaqueca, que aún no están manifestados, pero todo eso, digamos, termina de un análisis de baja cantidad de oxígeno y glucosa a nivel cerebral. El aparato cardiovascular también tiene su representación en la parte del ventrículo izquierdo, aorta y veno pulmonar, como una, digamos, alteración hipertensiva. Acá nosotros tenemos un análisis del corazón. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver la repercusión del estrés aparato por aparato sobre los órganos de choque. ¿Qué significa esto? Que nuestro estrés tiene representación en ciertos órganos, así como las personas tienen en su estómago gastritis o úlcera, puede tener espasmo a nivel de la carótida, en este caso hipertensión en la parte cardiovascular o broncoespasmos. Esto es un estudio funcional donde se podemos plasmar en una imagen cómo se ve
nuestros órganos y si tienen estrés. De ahí nos vamos a ver a parámetros metabólicos, que es la parte de la representación del intersticio, que es muy similar a la parte vascular de todas nuestras hormonas: tiroides, calcio, paratiroides, adrenalina, noradrenalina, función adrenal, cortisol, cómo están nuestras funciones de líbido, cómo está nuestra insulina, producción de grasa, adrenalina, hormonas sexuales, sistema hormonal en general y hipertensivo. Y de ahí a nuestro sistema metabólico general, donde nos va a dar nuestro colesterol, que en este momento es muy importante por nuestra parte cardiovascular y el análisis de este paciente, triglicéridos, insulina, glucosa, cómo están sus secreciones en páncreas, en lágrimas, en saliva y su equilibrio en agua corporal. De ahí podremos obtener una importante, relación con el síndrome metabólico y con esos son parámetros efectivos. Esto es un pequeño resumen de Aníbal que lo acabamos de chequear, donde en él vamos a ver su barra de riesgo, que la barra principal es el sistema digestivo. En la segunda barra tenemos las funciones inmunitarias, donde nos dan un parámetro en alteraciones de linfocitos B, linfocitos T, inmunología y alteraciones de la laringe. Después pasamos por la parte cardiovascular con la hipertensión, que lo vimos recién. Vamos a ver la parte de sus ganglios, donde nos van a informar un proceso agudo a nivel de la parte superior de su cuerpo, donde nos indican la vía aerodigestiva, la laringe, la tiroide y la cavidad bucal, una inflamación con su ganglio respectivo en su representación. Otra cosa importante que no podemos ver con esto es su alimentación indicada después de su chequeo, que nos da los alimentos prohibidos y los alimentos recomendados de acuerdo a la medición actual, su micronutrición, vitaminas, oligoelementos, su método de cocinado. También de él podemos obtener la actividad física que está recomendada para él en este instante que nosotros realizamos la medicación, y digamos que esto tiene una duración de 30 días de acuerdo al electrosomatograma, las actividades recomendadas y no recomendadas. Las recomendadas son las que están en esta primera columna y las no recomendadas en la segunda columna. De ahí podemos orientarnos cómo y qué actividad física está para este paciente recomendada. Otra cosa importante que nos da este aparato también es la parte de los dolores, en qué vértebra, en qué sistema. Aquí observamos en Aníbal la parte superior de su cuerpo, donde tiene una excitabilidad neuromuscular aumentada a expensas de su lado derecho, que durante la anamnesis recogimos un dolor intensificado cuando él realiza deporte, específicamente tenis, y irradiada a su parte torácica. Y en el miembro inferior un desarrollo de una excitabilidad normal a inflamatoria por el color que nos muestra, y rápidamente analizamos su columna vertebral, sistema lumbar, sistema sacro y sistema torácico con la representación del cuerpo. Bueno, ahora podemos ver también la parte respiratoria de Aníbal, donde vemos que sus bronquios con un aumento de flujo de cantidad de oxígeno, y la representación relacionada con su cerebro y con su barra de riesgo en la parte cerebral, el oxígeno, el pH, la excitabilidad neuronal y los neurotransmisores que hace a su estado de ánimo. El escáner intersticial biológico es una herramienta de medicina preventiva que se realiza en 3 minutos, donde nos orienta la calidad de vida de nuestro paciente y no reemplaza a ningún método, ni de laboratorio, ni análisis radiológico, ni tomográfico, pero sí nos ayuda, nos orienta en un paciente sintomático la conducta a seguir para toda su vida.